su Biblia, por favor, libro de Juan. Y recuerden que hemos estado leyendo. ¿Cuántos han leído sus capítulos? Gloria a Dios. Nada más oí un amén. ¿Cuántos han leído sus capítulos? Amén, gloria a Dios. Qué bueno. Y les voy a decir por qué es bueno que lea usted sus capítulos. Porque ahora no le había dicho, hasta ahorita le comuniqué al pastor que cuando terminemos el libro de Juan, vamos a tener un pequeño cuestionario que contestar. Entonces les voy a dar un cuestionario para que usted lo conteste. Lo vamos a hacer vamos a acomodar de alguna manera cómo lo vamos a hacer. Y después la persona o el hermano que saque mejor calificación, le voy a regalar una Biblia. ¿Cómo ve? Gloria a Dios. Es que es para incitarnos a que leamos, hermanos. Le voy a regalar una Biblia y le voy a regalar una Biblia con su nombre. Así es de que pongámonos atentos a la voz del Señor y leamos nuestra Biblia. Los que están en casita también allá, también lea su Biblia. Tome tiempo para leer la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es la instrucción para nuestra vida. ¿Cómo queremos vivir una vida victoriosa? ¿Cómo podemos vivir una vida en Cristo? Solamente cuando nos alimentamos de ella, porque en ella encontramos, ¿verdad?, lo que Dios quiere para nosotros, y en ella podemos, como dice la Biblia, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo queremos aprender del Señor Jesús? Pues a través de su palabra. Entonces, vamos a empezar desde hoy con el capítulo 5 del libro de Juan. Vamos a tener un pequeño cuestionario del libro de Juan después, pero por lo regular el pastor Pablo nos estuvo hablando que el libro de Juan presenta a Jesús como el verbo de Dios, presenta a Jesús como el creador, presenta a Jesús como el hijo unigénito de Dios, presenta a Jesucristo como el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, presenta a Jesucristo como el hijo de Dios, presenta a Jesucristo como el pan de vida que vamos a estar viendo ahora. Yo creo que usted leyó su Biblia, y presenta a Cristo como la fuente de vida. Jesucristo es la fuente de vida eterna para todo aquel que cree en él. Y como dije que íbamos a ir un poquito aprendiendo de esto, y a la vez íbamos a hacer un cuestionario, entonces hoy voy a hacer un poquito la dinámica diferente del mensaje. Yo traigo todo lo que es el cuestionario, o como se dice, el resumen del capítulo 5 del libro de Juan, del capítulo 6 y del 7. Voy a tomar más tranquilidad porque parece que voy muy rápido. Es que veo el reloj y digo, se nos va a ir el tiempo. Vamos a hablar del resumen del capítulo 5. Y yo creo que todos ustedes leyeron el capítulo 5, ¿verdad? Ya levantaron la mano y todo eso. ¿De qué nos habla el capítulo 5? A ver, vamos a empezar desde ahorita, porque después de que hagamos el examen van a decir, ay, ¿qué pasó? ¿De qué nos habla el capítulo 5? ¿De qué, hermana? Del milagro del paralítico. Muy bien. ¿De qué más nos habla el capítulo 5? Porque tiene varias cosas del capítulo 5. Que Dios sanaba. Ese punto me gustó, es muy especial. Ese punto es el que vamos a aprender hoy. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más por ahí? ¿Alguien más que lo leyó? Me gusta porque me gusta preguntar, porque esto les ayuda a que nos interesemos más en la lectura. Es que yo cuando le empecé a leer, hermanos, no sé, empieza uno y como que te atrae, ¿verdad? Como que dice, ah, caray, dígame, hermana. La autoridad de Jesús, exactamente. Bueno, como ya dijeron algunas cosas, vamos a hablar un poquito del capítulo 5. El capítulo 5 habla acerca de la persona de Jesús, por supuesto, porque el libro de Juan nos habla de Jesús, pero nos presenta ya a Jesús como el Hijo de Dios. Porque ahí, como dice, que tiene autoridad, ¿verdad? Decía la hermana que tiene autoridad, ¿para qué? Para perdonar pecados. Que tiene autoridad, como dijo la hermana, para sanar. Por eso me llamó mucho la atención. Si se fijan ahí, ya está hablando del ministerio de Jesús, ¿verdad? Juan nos habla de las maravillas que Jesús estaba haciendo en medio de su pueblo. Y uno de ellos era la sanación ¿de quién? Del paralítico, ¿verdad? Y ahí vemos algunas situaciones muy extremas, como la que dijo la hermana. Primero que todo,
el libro de Juan nos narra del verso 1 al 18, nos habla acerca de esto, del paralítico, cómo el Señor llega al estanque de qué, ¿cómo se llamaba el estanque? Porque luego lo voy a poner en el resumen, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el estanque? ¿Cómo? ¿Betesda? No, era el estanque de Siloé, tiene razón el pastor. Siloé, ¿verdad? Ese estanque tenía algo muy especial. De alguna manera dice que bajaba el ángel del Señor y removía las aguas. Y entonces ahí se juntaban multitud de enfermos y los enfermos, el primer enfermo que llegaba y tocaba la agua era sanado automáticamente. Entonces por lo regular ahí había enfermos, muchos postrados en cama ahí alrededor del estanque, queriendo ser sanados, y todos buscaban sanarse. Y dice ahí que el Señor, no sé, pero le llamó la atención. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba este enfermo? No se acuerdan. A ver, vamos a leer ahí para que se dé cuenta. Abra su Biblia en el capítulo 5. Dice que en el versículo 5, ¿cómo dice? Allí había un hombre que hacía 30 años, 38 años, que estaba enfermo. Y luego dice el 6, cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sanado? A la Biblia nos dice el nombre de la persona, ¿verdad? Nos dice que el paralítico de Betesda, porque así se llamaba ahí, ¿verdad? Betesda, pero el estanque era el estanque de Siloé, donde este enfermo tenía, ¿cuántos años, hermanos? 30 y qué, 38 años, imagínense 38 años postrado en cama. Y entonces ahí de repente el Señor Jesús aparece y dice, a ver, tú que tienes ahí tanto tiempo, ¿deseas ser sanado? Y si el Señor Jesucristo en este momento te dijera, Telma o Tony o Keila, ¿desea ser sanado? Entonces el Señor desea, ¿verdad? El Señor nos muestra ahí su poder como el Hijo de Dios, demuestra su capacidad para sanar, así como Dios tiene la capacidad de sanar. Él también empieza a dar muestra de esto, y después dice más adelante que le dijo que si leemos déjeme ver, si leemos el verso 16, el verso 16, no, permítame, el verso 8, ¿cómo le dice el Señor Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Sé sanado, le dijo el Señor. Dale, toma tu lecho y levántate. El Señor te dice en esta hora, ¿estás enfermo? ¿Estás atribulado por algo? Levántate, toma tu lecho y anda, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador y estoy aquí para sanarte. Entonces, cada que el enemigo quiera poner en nuestra mente algo así como que no puedo, dígale, no. El Señor dice, levántate, tomo mi lecho y anda. Pero lo maravilloso de esta narración de Juan nos habla acerca de que el Señor demuestra que Él es hijo de Dios. ¿Y cómo lo muestra? Porque empiezan los judíos, ¿verdad? Los envidiosos por ahí. Empiezan, ¿cómo cómo va a andar aquí? Dice, ¿qué está haciendo? Pues es el día de descanso. Recuerden que la ley de Moisés decía que el día de descanso no se debería de hacer nada. El día de descanso no podías hacer esto, aquello y el otro. Pero después el Señor les dice, más adelante veremos que el Señor les dice, ¿cómo me dicen ustedes que yo no sane en este día? Si cuando Moisés no los circuncidaba en este día de descanso, ¿por qué ahora ustedes me dicen que no? Yo soy el Señor del día de descanso. Yo soy el Señor, yo soy el mismo Dios. Yo soy Dios mismo, soy hijo de Dios y es Dios mismo. Entonces ahí demuestra a él que él tiene poder, y luego les dice, y no solo eso, sino tengo poder también para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil? A él le dijo a un enfermo, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿qué es más fácil decirle al enfermo? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Y por eso dice ahí la Biblia, Juan, que querían matarle más porque se hacía semejante a Dios, porque hacía estos milagros que para ellos decían, ay, pues
solamente, ¿verdad? Solamente si no estuviera Dios con él no podía hacer esto, pero yo digo que hasta cierta envidia, porque decir, ¿cómo él puede hacerlo y nosotros que nos la pasamos leyendo y esto no podemos? Y a veces se maravillaban también de cómo hablaba, porque él hablaba, ¿verdad? Una palabra que ellos decían, pues ¿de dónde trae tantas letras? Y si ni estudiado es, pero ahí empezaba a demostrar el Señor que él era Dios. Pero hablemos del enfermo. Dios o el Señor Jesucristo se muestra ahí como igual a Dios, ¿verdad? Que Él puede sanar, que Él puede perdonar pecados. Y entonces el versículo 1 al 18 de esto nos habla. De Jesús se muestra como hijo de Dios, ¿verdad? Como el sanador, como el que puede sanar, como el que puede dar vida, como el que puede libertar aún al enfermo más fuerte, ¿verdad? Y lea el verso 14, creo que sí es el 14, porque después le dice ¿cómo se dice? Le dice al enfermo, después lo halló Jesús, ¿cómo dice ahí? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Dios te ha sanado, Dios te ha bendecido, le dice el Señor a no peques más, ¿verdad? Quizás él estaba enfermo por su pecado, pero el Señor dice, yo te perdoné tus pecados, pero no peques más, sino busca, ¿verdad? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, el Señor ahí se está mostrando del 1 al 18 como hijo de Dios. En el verso 19 al 29 nos habla de la autoridad de Cristo, que como el Padre tiene autoridad, así el Hijo también tiene, ¿cómo se dice? Él también tiene autoridad para sanar y aún en el día de reposo, que es lo que ya dije, porque ahí ellos empezaban a recriminarle, pues tú cómo andas haciendo esto en el día de reposo. Entonces él dice, no, pues así, yo también tengo autoridad, ¿verdad? Para sanar en el día de reposo. Por eso algunos de ellos procuraban matarle, porque el Señor decía, yo puedo, yo soy hijo de Dios, yo puedo hacerlo en el día de descanso. Después en el verso 30 al 47 habla acerca de, de Jesús como justo, ¿verdad? Santos, él habla como testigos de Cristo, ¿verdad? Habla de ahí de la justicia de él, cómo él es justo para perdonar, él es nuestro justicia y él nos sana. Y en el capítulo 6 se muestra otra vez el Señor con poder. El capítulo 6 se muestra con poder. Se muestra el Señor ahí como que, a ver si lo captaron, hermanos. En el capítulo 6, ¿cómo se muestra nuestro Señor ahí? Se muestra ahí, ahí hay un milagro muy grande que él hizo, ¿verdad? Del 1 al 15 vamos a ver ahí que habla de este milagro. Este milagro habla de, sí lo leyeron, alimentar al 5,000, pero ¿cómo le podíamos llamar a eso? Que él está que proveyendo, ¿verdad? Entonces ahí Dios se presenta, o el Señor Jesucristo se presenta como que es igual a Dios y Él es el que provee todo lo que nosotros necesitamos. En ese milagro, el Señor Jesucristo se muestra como nuestro proveedor. Él está ahí para proveernos. Una vez más vemos al Señor Jesús en su ministerio haciendo este milagro, haciendo este prodigio, porque la gente le seguía en multitud, ¿verdad? La multitud le seguía y la multitud le seguía y dice que de repente él vio a tanta multitud y dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Y para probar a los discípulos, creo, si lo leyó por ahí, ¿a quién le dice? A ver si se acuerdan. ¿A quién le dijo? A Felipe, le dijo a Felipe, ¿verdad? Léanlo ahí. Le dijo a Felipe y le dijo, Felipe, pues, ¿cómo daremos de comer a esta gente? Y Felipe le contesta, maestro, pues sí, ni 200 denarios alcanzarían para darles a estos un pedazo de pan. Y sin en cambio por ahí viene ¿quién llegó después con este muchachito? ¿Quién? Andrés, ¿verdad? Le dice, Señor, pues no hay mucho, aquí hay este muchachito trae ¿qué? 2 pececillos y 5 panecillos, dice, pero pues esto no es ni suficiente ni para. Y dice el Señor Jesús, recuesten a todos. Dice que a todos los recostó y que habiendo orado le dijo, tomen a sus discípulos y empezó a repartir.
ahí podemos ver al Señor como nuestro proveedor. Él empezó a proveer a cada uno de ellos comida y empezaron a pasar el pan, empezaron a pasar el pececillo para que cada quien tomase un pedazo y empezaran a comer. Y lo milagroso es que comieron, ¿qué? ¿Quién comió? ¿Nada más el niño? No, ¿verdad? Sino que comieron los 5,000. Y dice ahí que contaba varones, no contó ni mujeres ni niños. ¿Verdad? Ahí dice varones, no dijo que, imagínense si iban ahí familia con 3 niños, la esposa y luego los 3 niños. O sea, yo pienso que eran más de 5,000 personas ahí comiendo. Y ahí podemos ver lo maravilloso del poder de Jesucristo. Cómo en su ministerio Él nos empieza a mostrar su provisión. Dios es tu proveedor, el Señor Jesucristo es tu proveedor. Pero después más adelante vemos, bueno, ahorita vamos a leer un poquito. Miren. Vamos a ver el verso 8 y 9 para que veamos lo maravilloso de este milagro. El verso 8 y 9, ¿cómo dice? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchachito que tiene 5, ¿qué? 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanta gente, Señor? ¿Qué es esto? Ahí está la prueba, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ahí vemos cómo Andrés le dice: mira, Señor, pues nomás hay esto. Lo maravilloso, hermanos, es que tenemos un Dios que provee. Dios nos provee, pero a veces nosotros como que no nos alejamos y somos a veces un poquito incrédulos como esta gente, porque esta gente, discúlpeme, pero a veces nomás les seguía lo que les daba, ¿verdad? Porque más adelante vemos que después ya buscaban a Jesús porque se les perdió un poquito y decían, me estoy adelantando un poquito a los capítulos, pero en esos capítulos habla de esto. Cuando Jesús se pierde por ahí y deja que sus discípulos se vayan y la gente los busca y él mismo les dice, el Señor Jesucristo, cuando ellos lo encuentran, le dicen: maestro, pues ¿dónde estabas? Te andábamos buscando. Dice: ustedes me persiguen nomás por la comida. Exacto, por la conveniencia, por la comida que yo les doy. A eso quería llegar. Qué bueno que lo dijo la hermana y no yo, para que no digan el pastor nos está diciendo que somos convenencieros. No, es que a veces buscamos a Dios cuando nos conviene. Mire, hay gente que viene y bueno, no, mejor no digo. Hay gente que busca a Dios. Bueno, digo, hay gente que viene buscando el milagro de Dios o se vuelve gente milagrera. Y ya lo dijo la hermana, lo vamos a decir en el amor de Dios, sin querer ofender a nadie. Alguien viene por buscar milagro, por buscar algo, por buscar comodidad, por buscar su comodidad o buscar esto. Y dice el Señor: me buscas nada más por tu comodidad, me buscas por lo que necesitas, pero en realidad no me sigues porque en realidad tienes fe de que yo soy el Hijo de Dios. Y así nos pasa en nuestro tiempo. En nuestro tiempo mucha gente se vuelve milagrera. Siempre anda buscando un milagro de Dios y anda de iglesia en iglesia, en iglesia y nunca haya un lugar. ¿Por qué? Porque buscan al Señor bajo sus conveniencias, como dice la hermana. No buscan porque quieren buscar a Dios, saber de Él, conocer de Él, llenarse de Él, sino buscan únicamente su conveniencia. Inclusive hay gente que busca a veces nada más que ser sanado. Vienen, son sanados y se van. Mire, yo, como decía el pastor, venimos de una familia pastoral. Y a veces a mí o como a él nos llevaban a campañas. Allá en México mi papá nos llevaba una campaña cuando hablaban mucho del doctor John Paul Guichot, algo así. A japonés o chino que él hablaba acerca de la sanación y hablaba de esto. Y una vez vimos que la gente se arrecholaba, hermanos. Había gente así en los estadios, se llenaba el estadio y toda la gente iba buscando un milagro. Y claro, pues todos buscamos cuando estamos enfermos, lógico. Pero ellos buscaban nada más eso, no buscaban a Dios. Desgraciadamente algunos eran sanados y no se les volvía a ver. Y quizá algunos eran, algunos no, y pues se enojaban y decían: no, aquí es pura charlatanería, y se iban. Porque buscamos a Dios, no como nuestro proveedor, sino lo buscamos más como nuestro proveedor y no lo buscamos como nuestro proveedor espiritual. Debemos decirle: Espíritu Santo de Dios, satura mi vida. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a buscarte más de ti. Que mi interés sea el crecer, ¿verdad? Que mi comida sea
el crecer en tu palabra, el crecer en el conocimiento tuyo, el crecer para tu gloria, Señor. Que no busquemos más, y como decía la hermana, dígalo, pues ya, como dice el pastor, se tenía que decir y se dijo. Entonces, no busques a Dios por tu conveniencia, sino busca a Dios porque en realidad le amas y quieres conocerle. No busques a Dios por lo que Él te provee o por lo que Él te da. Y aquí vemos que todo ese pueblo así le buscaba por eso. Pero estamos hablando de Juan, ¿verdad? Que estamos hablando del Señor Jesucristo, que como Dios es un Dios proveedor. El Señor Jesucristo también nos muestra ahí que provee, y en medio de esto hizo ese milagro tan glorioso de dar de comer a 5,000 personas. Luego en el verso 16 al 21 Jesús dice que camina en el mar. No sé si usted lo leyó, pero hay otro hecho muy hermoso que a mí me llama la atención. Ahí yo creo que el Señor se mostró a sus discípulos con el poder que Él tiene sobre las aguas, con el poder que Él tiene sobre el viento, sobre el poder que Él tiene sobre la tierra. Ahí nos muestra una vez más su divinidad, porque dígame, ¿quién puede caminar sobre las aguas? Nadie, sino solo Dios. Dice que los mandó a los discípulos adelante, se váyanse en una barca, y Él se quedó ahí. Dice que empezó la tempestad y los discípulos, y de repente dice que por ahí fíjese qué maravilloso, y también un poquito de susto, ¿verdad? Porque imagínese que viera usted una persona ahí caminando entre toda la bruma del mar, los gloria a Dios, lo oscuro del mar. Imagínese que de repente ve usted una figura ahí caminando sobre él, y todos, y dice ahí que se espantaron los discípulos, ¿verdad? Y les dijo el Señor, no temas, yo soy yo, aquí soy yo el Señor Jesús, pásale, maestro. Y subió a la barca. Y dice que lo maravilloso es que la gente que después lo buscaba dice, pues ¿cómo se vino este? Si nosotros vimos que mandó a los discípulos por delante. Y ahí muestra una vez más su divinidad como hijo de Dios y como Dios mismo. Él es el único que puede calmar la mar. Él es el único que puede caminar en medio de la mar, porque Él es Dios. Y ahí muestra una vez más el Señor Jesús su divinidad, ¿verdad? Al caminar en medio del mar. Y luego si vemos el verso 25 al final, habla de Jesús como el pan de vida. Jesús es el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Él es el pan de vida, porque Él decía, sí, ustedes me buscan, ¿verdad? Y luego les decía por ahí a los líderes, dicen, pues recuerdan que Moisés les dio en el desierto el maná, del cual ustedes comieron, pero en realidad Moisés no se los dio Dios. Y ahora Dios les da el pan de vida. Yo soy el pan de vida que he venido para dar vida eterna. Y todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y ellos se maravillan, decían, ¿cómo dice que tenemos que comer su carne? Pues sí, porque quiere decir participen de mí, ¿verdad? Yo soy el verbo hecho carne para que ustedes tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Yo soy el pan del cielo que descendió para dar vida y ustedes jamás volverán a tener hambre, jamás. Vamos a leer algunos versículos, mire, leamos el verso 29, ahí del capítulo 6, verso 29. Vamos a leer para que se recuerde usted de lo que leyó. ¿Cómo dice el 29? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés este pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, ¿verdad? Y da vida al mundo. ¿Quién es el que da vida? El pan de vida, que es Jesús. Ahí presenta Juan a Jesús como el pan de vida. Él es el pan de vida y es un pan que cuando lo comes no tienes hambre jamás. Y luego algunas personas dicen, bueno, ¿por qué dices que como que no tienen hambre jamás?
porque a veces no tenemos ni necesidad de cosas. No sé si se ha dado cuenta, el mundo siempre está luchando, viviendo, trabajando, y dicen unos, algunos viven para trabajar, no trabajan para, porque trabajan y trabajan y trabajan. Dice el Señor, no, los hijos de Dios tienen su morada en el cielo, porque, y cuando trabajan aquí, son bendecidos por mí. ¿Por qué? Porque yo soy el pan que les da vida eterna, ¿verdad? Y nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra riqueza no está aquí, nuestra riqueza está en el cielo. Por eso cuando trabajamos aquí, todo el dinero que el Señor nos da, gloria a Dios, lo ponemos al servicio del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque el pan que Dios nos da, nos llena, nos sacia. Su Espíritu Santo nos sacia, que a veces dicen algunas personas, bueno, lo voy a decir un poquito. A algunas personas a veces decían a mi papá, bueno, yo lo veo a usted tan contento, tan alegre, que pues a veces veo que como usted no tiene mucho. O sea, era un pastor que nunca hizo así grandes cosas. Y Dios le da grandes cosas a los pastores, gloria a Dios. Pero él nunca tuvo así una casa así. Y la gente decía, usted lo vemos que es muy sencillo. Dice, es que yo me siento saciado. Jesús es el pan que sacia mi vida, que no tengo necesidad de más. Él sacia mi vida de tal forma que no tengo necesidad de más. Soy contento con lo que Él me da. Y como decía Pablo, sé vivir en la abundancia como sé vivir en la escasez. ¿Por qué? Porque tú, Jesús, me haces vivir tranquilo. Entonces, Dios nos llena de ese pan de vida, ese pan que nos da, ¿verdad? Él es el que nos llena de tal forma que no necesitamos otra cosa. Él nos llena de todo lo que nosotros queremos. Entonces, ahí Juan presenta a Jesús como el pan del cielo. Vea el verso 32 y 35. ¿Cómo dice el verso 32 al 35? Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. El Señor Jesús se presenta ahí no solamente como el pan de vida, sino también se presenta como el agua de vida que nunca, ¿verdad? Que va a saciar nuestra sed y nunca tendremos más sed. En el capítulo 7 vamos a hablar de esto, hermano. Capítulo 7 nos habla de Jesús, la fuente de agua viva. En el capítulo 7, primero que todo, mire, pasaba con Jesús lo mismo que pasa en estos días. En estos días la gente no cree en Jesús. La gente es muy incrédula, aún viendo estos milagros y prodigios. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Inclusive en el capítulo 7, en los primeros versículos del 1 al 9, si usted lo leyó, ahí vemos la incredulidad de quién, de sus hermanos, ¿verdad? Ahí los hermanos eran incrédulos. Fíjese, aún su familia era incrédula y no creía en él. ¿Y por qué no creían en él? ¿Qué le decían? Pues todos estos milagros que haces, porque el Señor empezó a obrar de una manera, ¿cómo se dice? No secreta, sino así medio, no siendo tan vistoso, sino el Señor empezó a hacer algunos milagros así como muy, muy escondidito, no le gustaba tanto que lo vieran y que dijeran, pues hizo esto, aquello, sino él lo hacía de una manera así, medio, ¿cómo se dice? Reservadona, ¿verdad? El Señor era medio reservado, no hacía así como para que dijeran, pues él ya sabía que él era Dios y que la gloria es para él siempre, pero él decía, no tengo necesidad de que vean tanto así. Entonces lo hacía así tan oculto, y entonces sus hermanos empezaron a decir, ¿por qué no lo haces patente? ¿Por qué no lo haces que todo el mundo lo vea? Para que todos crean que tú eres el Hijo de Dios. Inclusive ellos tenían un poquito de incredulidad en su interior, decían, en realidad, pues sí, nosotros conocemos que es nuestro hermano, aquí vivido con nosotros, aquí ha estado con nosotros, pero él les dijo, no, yo vengo del cielo, el Señor me envió para que la gente tenga vida en Cristo Jesús. Y la gente empezaba a tener un poquito de duda en él. Mire, para que corroboremos esto, mire el verso 4, 7, capítulo 7, verso 4.
Fíjese cómo le decían sus hermanos, verso 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalas al mundo. Número 5. Porque ni aun sus hermanos ¿qué? Creían en él. Y entonces Jesús ¿qué le responde? Mire el Señor maravilloso cómo es. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no llega, mas vuestro tiempo siempre está presente. Como diciendo, ¿ustedes qué? Ustedes no saben, no conocen. Si supieran quién está con ustedes. Digo, me emociono tanto, hermanos, porque imagínense, yo digo, nos, ahora que sabemos, ¿verdad? Pero imagínense los discípulos que caminaban con él. Yo digo que hubiera sido algo bien maravilloso, tener una amistad así con Jesús personalmente, pero la tenemos, hermano. La tenemos a través de la oración y a través de su palabra. Podemos tener esa amistad con él. Él es el amigo fiel. Él es el que podemos confiar. Y hay gente que aún no le cree. Entonces, nuestro deber es anunciar a este Cristo Jesús. Decirle, Jesucristo vive y sigue reinando y Él quiere que tú le conozcas como el Dios vivo y verdadero. Aunque ya es tiempo ahora sí, decía él, no es el tiempo aún, pero ahora ya es el tiempo, hermanos, que nosotros anunciemos a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros anunciemos de ese amigo fiel. Entonces el capítulo 7 nos habla un poquito de la incredulidad, pero también nos habla acerca de Jesucristo como la fuente de agua viva. Mire, pasemos rápidamente al verso 37, para que veamos como ahí es que el capítulo es extenso, por eso nomás tomé algunos versículos. Versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeron en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice el Señor Jesucristo, ríos de agua viva correrán, ¿verdad? Yo soy, dice ahí, el que viene a mí no tendrá sed jamás porque yo soy la fuente de agua. ¿Y cuántos dicen que Jesús es la fuente de agua viva? Jesús es la fuente de agua viva en nuestra vida. Él es la fuente de agua de vida, que da vida eterna y no tenemos sed jamás. Gloria a Dios. Mucha gente no cree. Déjame decirte a ti que estás ahí en este. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Él ha sanado, ha perdonado y ha proveído todo en mi vida. Yo creo que igual a la tuya. Dios es nuestro, Jesucristo es nuestro sanador, porque sana no solo nuestros cuerpos, sino sana nuestra alma del pecado y nos limpia con su sangre preciosa. Es nuestro proveedor, porque provee todo lo que nosotros necesitamos y es nuestra fuente de agua viva, porque nos da vida eterna, nos da esa agua que no nos va a dar sed jamás, y esa agua es Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús en su vida? Entonces, Él es la fuente de agua vida, de vida. ¿Es Jesús la fuente de agua viva de tu vida? Ahí tú que me escuchas. Ojalá que cuando alguien vea este mensaje, quizás si lo ve después en su casa, medita en ello. Tú necesitas a Jesús en tu vida. Tú necesitas el poder sanador de Él. Necesitas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Porque estamos perdidos. El pecado nos tiene perdidos, separados de la comunión con Dios. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. Yo morí en la cruz del Calvario para derramar mi sangre por ti, para que tú puedas ser librado de tus pecados. Y Dios es el único sacrificio que Él aceptó y puso ese único medio. Cristo Jesús es el único medio. No es la religión, no es así. Es de que si tú vas a una iglesia, a otra, y te sientes cómodo aquí, acá, no busques tu comodidad. Busca en realidad a Cristo Jesús. Busca al que es la fuente de agua viva, que puede llenar tu vida y satisfacer lo que tu ser necesita. Porque podríamos tener muchas cosas, pero
Siempre nuestra alma no se encuentra satisfecha, pero cuando Jesús viene a ti, ríos de agua viva corren en tu vientre y empiezas a vivir una vida satisfecha en Cristo Jesús. Empiezas a vivir la paz para con Dios y la vida eterna en Cristo Jesús desde aquí. Desde aquí empiezas a vivirla. Que muchos dicen, bueno, ya cuando me muera, pues lo acepto. No, necesitas aceptarlo a hoy, porque si mañana mueres, no sabes si estás seguro para entrar allá en el cielo. Y nuestra seguridad para entrar al cielo es Cristo Jesús. Él es la fuente que Dios puso para que tú puedas vivir y tener vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estos versículos hablan de esto, hermano. Siga leyendo su Biblia, estos versículos que siguen, esos capítulos que siguen, y después tendremos este pequeño cuestionario que usted va a contestar. Es muy sencillo, no crea que vamos a poner algo, sino así como ahorita ve usted cómo contestó, ahorita es sencillo así. De esa misma manera, si usted sigue leyendo, ya cuando hagamos el cuestionario al final, usted se va a dar cuenta de cómo vamos aprendiendo. Y me gozo, hermanos, me gozo, porque cada que les pregunto, veo que ustedes están leyendo. Gloria a Dios, porque ese es el fin, ¿verdad? Que leamos y que aprendamos más acerca de nuestro Señor y que aprendamos más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cierre sus ojos, póngase de pie, cierre sus ojos. Vamos a orar y decirle en esta hora al Señor: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella nos enseña. Gracias porque a través de ella, Señor, nos muestras tu fidelidad, tu amor y tu misericordia para nosotros. Gracias, Cristo Jesús, por venir a este mundo, por dejar tu trono de gloria, Señor, siendo Dios, y dejaste tu trono de gloria para venir a este mundo a dar tu vida por nosotros, a entregarte, Señor, en amor por nosotros. Gracias por ser ese pan de vida, esa fuente de vida, por ser esa fuente que nos da todo lo que necesitamos, porque nos provees. Señor, eres un Dios proveedor, eres un Dios, Señor, que se interesa en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque te comprometes con nuestra salvación. Ayúdanos a comprometernos también contigo, Señor, como hijos, que seamos hijos comprometidos en la obra tuya, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Sigue obrando, Espíritu Santo, en sus vidas. Sigue obrando a través de tu palabra, que, Señor, sientan esa hambre y necesidad de seguir leyendo, Señor, para crecer en ti y en tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y gracias por tu palabra. Y gracias, Espíritu Santo, porque nos hablas con amor y nos guías a día. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Adore al Señor.